Record in timelapse. Bien, habíamos dejado una actividad para esta semana que ha pasado y se ha vencido el día de hoy. No, ¿cuáles son las fases de la Primera Guerra Mundial? Está entrando Apolinario, vamos a poner su asistencia. Las fases de la Primera Guerra Mundial. Habíamos visto dos o tres fases, Leandro César. Sí, profesor. ¿Cuántas fases hemos visto de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántas fases? ¿Dos o tres? ¿Tres? ¿Cuántas? ¿Tres? Tres. Ismana, mencióname las tres fases que hemos visto. Yo te ayudo con las más fáciles, a mi favor. La guerra de movimientos. Después, ¿cuál sigue? Pues, revisa. Es bueno, es necesario. Vamos. Acá equivocamos. En el examen ya no hay. Vamos, tipo Ismana, dime. Trincheras, Un poquito más fuerte, corazón. trincheras, Movimientos y de ahí trincheras. posiciones No, primero posición, primero es y después movimiento, trincheras. después posición y después trinchera, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Es conforme, Medrano? ¿Sí? ¿Es conforme? Muy bien. Así como Medrano no está dando la conformidad, vamos a preguntarle a Piero. Piero, cuéntame, ¿qué pasa en la primera parte del desarrollo de la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 a 1917? Todavía no estamos hablando del cierre de 1918, ¿no? En este caso. La guerra entre Alemania y Francia. Guerra entre Alemania y Francia. Pero en esta primera parte de la guerra de movimientos, ¿qué tenemos? ¿Qué presentamos? ¿Por qué tiene esa característica de... Puedes revisar, Piero, puedes revisar. Revisen sus apuntes para ir, como se dice, entrando en materia. No, nadie esperaba que la guerra se extendiera por más de 4 años. Muy bien. Vamos a continuar donde nosotros nos hemos quedado, pero estamos tratando de entender cómo hemos resuelto nuestra tarea pendiente en la plataforma, ¿no? Entonces, primero nos preguntan y nos dicen cuáles son las fases de la guerra y nos ayudó muchísimo sus compañeros para que, definitivamente que sí, nos ayudó su compañero tanto, pues, cuando hacíamos la pregunta cuáles son tres las etapas o las fases, ya era Tipismano nos aportaba no movimiento, posición y trinchera. Y Medrano nos afirmaba, pero va a ser muy importante ver cómo se da el desenlace y por qué. Arnold Cruz, lo indiqué la semana pasada, hijo, en el examen. Perdóname, vamos a hacer una pausa ahí. Arnold Cruz, indiqué la semana pasada que tu examen me lo hagas, como no ingresaste a esa clase, Arnold Cruz, si no ingresaste a esa clase, necesito que me mandes tu examen, por favor. Mándame tu examen y ahorita yo te voy a indicar por dónde, por qué vía me lo vas a mandar. Espera un ratito, vamos a terminar acá. Entonces, explicábamos la clase pasada y es importante que ustedes les pedí fundamentar en este caso cómo se presentan, ¿no? Recuerden ustedes que para el estallido de esta guerra ya tenemos el pretexto dado, ¿cierto? Entonces, a raíz de que le da un ultimato a Serbia, ya, ahorita te explico, Arno, ahorita te explico. En base al ultimato que se da, pues, que le declara Austria-Hungría a Serbia, pues los conflictos empiezan a desarrollar, ¿no? Empieza a hacer la declaratoria de guerras unas a otras, ¿no? Alemania empieza a declararle la guerra a Rusia porque Rusia empieza a desplazar tropas. Del mismo modo, Francia hace lo mismo, Alemania le declara primero a Rusia y después, pues, Alemania a Francia y Alemania termina, pues, ocupando los territorios de Bélgica, lo que motiva que Reino Unido, ¿no? Y los ingleses, pues, le declaran la guerra a Alemania. Entonces, tenemos una guerra en la cual ya están declarados. Ahora empiezan a desplazar sus tropas, ¿no? Empiezan a desplazar sus tropas, ¿no? Ese periodo es el primero que se da entre los inicios de este conflicto. Nadie esperaba que esta guerra se extendiera tanto, ¿no? Hay amenaza de decir, hey, como diciendo, pues, hey, si, la clásica de los niños que siempre pasa, ¿no? Si me pegas, te pego, o a clásica que le digo a mi mamá, ¿no? Cuando eran más chiquititos, igualito. La gran mayoría no pensaba que esto se iba a desatar con tanta ferocidad, con tanta crueldad, ¿no? Entonces,
entre amenazas de que te declaro y que te declaro, en que no me haces caso, en que sí, pues se van a declarar guerra y empiezan a desatar sus movimientos. La guerra continúa, es prácticamente este periodo pues, interesante de la Primera Guerra Mundial, 1915 a 1916, en un lapso de un año, se dan las guerras de posiciones. Entonces, en la primera parte, la guerra de movimientos, pues son todas aquellas acciones que se realizan por parte de cada una de las potencias, en base a lo que está pasando entre Austria y Serbia. El detonante estaba marcado, la justificación estaba marcada. ¿Por qué tenían que intervenir a favor de Austria? ¿Por qué tenían que intervenir a favor, en este caso, ¿no? de Serbia? ¿Por qué apoyar, por qué declararle la guerra al invadir Bélgica? Ya estaba dado, o sea, ya las alianzas ya estaban planteadas desde mucho antes de que pasara la Primera Guerra Mundial. Entonces solamente faltaba el detonante de accionar las alianzas que ya se habían planteado. Ya faltaba solamente que dieran play a la cosa porque se había pausado esas alianzas. Y lógico, pues si yo tengo una alianza con Piero y con Tipismana, y por ahí Emily Guamán tiene un problema con Piero a sabiendas de que Emily Guamán tiene una alianza con Palomini, tiene una alianza con Yandel, pues lógico, Piero me va a pedir ayuda a mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pacto, tenemos una alianza, ¿no? Entonces yo tengo que accionar, al igual que Tipismana. Entonces, en base a ello, todas estas potencias se van a involucrar. Pero estas alianzas van a surgir con base de que no haya, que no se desarrolle un enfrentamiento con una magnitud. No se pensaba, no se esperaba, pero las cosas ya estaban encaminadas a la muestra de todos esos armamentos que ya habían sido elaborados en la carrera armamentística. Aquí vamos a ver esa primera experimentación, cuando ya las potencias empiezan a posicionarse. El periodo del segundo, de 1915 a 1916, es la fase de la guerra de posiciones. ¿Entre quiénes? Entre las potencias más importantes e industrializadas. Esto va a llevar a la guerra, ¿qué cosa? A su máximo nivel de violencia y horror nunca antes contemplado. ¿Por qué? Porque no se había visto otra guerra. La guerra de los 7 años quedó pues esa guerra intercontinental cuando las monarquías entre Inglaterra y Francia utilizaron a otras dos estados para enfrentarse y ellos también medir fuerzas, se va a ver reflejado en este periodo. Durante este periodo de esta guerra, pues van a activar todas sus máquinas que habían fabricado. Alemania no se va a quedar atrás, Alemania prácticamente va a crear la primera bomba química y lo va a querer utilizar en estos espacios, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se va desarrollando esta Primera Guerra Mundial y lo que va a traer consigo la misma. Ahora, la intervención de nuevas armas, de las granadas, los lanzallamas, los tanques, el gas, el incremento del horror, la masacre, es en este periodo. Profesor, ¿y qué pasa en la situación de la guerra de trincheras? Claro, lógico. En un primer campo de posiciones, yo me posiciono y me empiezo a atacar. Los dos frentes, en este caso, ¿no? Los dos frentes. Yo me empiezo a atacar. Pero de ahí me va a conllevar, pues, a que buscar un lugar estratégico en el cual yo no me retire de mi posición, sino yo posicionado ahí, empiece a atacar. Es ahí donde surge la tercera etapa de esta Primera Guerra Mundial, que es la guerra de trincheras. Se van a trincherar, o sea, se van a posicionar tanto en un determinado espacio para continuar haciendo la guerra. Esto va a permitir, pues, que ambas potencias o las potencias en las cuales se van a sentar por kilómetros, o sea, por cientos de kilómetros en estos espacios, ¿no? Pues generen un clima, pues, condicionable para cada una de estas personas. Tanto para los que están en la trinchera, ¿no? Del bando amigo como la del bando enemigo, en este caso. Y va a haber, pues, una serie de situaciones en las cuales estas, pues, se van a enfrentar, fuera del horror, fuera de la barbarie, fuera del ataque, fue la situación. Pues no, imagínense ustedes que hay todavía una película, no recuerdo cómo se llama, pero que narra muchísimo cómo es el ataque de estas trincheras, ¿no? Muy bien, Chacatana, muy bien Díaz por mantener su cámara prendida. Se puede dialogar en este caso. Digamos, esta es la trinchera
y la trinchera del bando enemigo estaba, pues, al frente de tu casa. Imagínate, tú sales por la noche y tú sabes que ellos están enterrados, la trinchera bajo suelo, estamos hablando de 2,90 metros por encima de la cabeza de cada uno de nosotros. ¿No? Tú sales de noche, vas y tiras una bomba, y tú te imaginas que en ese rato están durmiendo, están ahí, están alojados, ¡bum! Venta, y te regresas. Una guerra así complicada. Es por eso que en esos espacios, entre una posición y la otra, va a haber alambres, va a haber campos en los cuales van a estar observando, mirando y se van a estar atacando, imagínense. Toda una época, un tiempo de guerra complicadísimo para los que estuvieron en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Y mucho más para los que salieron con vida de la misma, porque es un tiempo de horror, de barbarie, por así decirlo, ¿no? Bien marcado, miren cómo se van posicionando, atrincherados en estos espacios, ¿no? La guerra se transcurre bien, ya sabemos quiénes son los bandos, pero me dicen a mí la historia que va a intervenir Estados Unidos, que va a intervenir Japón y cómo se va a presentar. Estamos en el año 1916. Vamos a entrar al año 1917. Rusia va a optar por retirarse de la guerra. ¿Por qué se va a retirar Rusia de la guerra? Pregunto yo, de repente alguno de ustedes ha investigado. ¿Por qué se retira Rusia de la guerra? Profesor, ¿pero por qué se salen? Ustedes van de los victoriosos, de los que van a ganar. ¿Por qué se salen, profesor? ¿Qué pasa en 1917? Acá están los kilómetros en los cuales están atrincherados. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué pasa en 1917? Y muchos me han marcado eso en la respuesta del examen. ¿Qué atraviesa Rusia? Algo terco que hizo el zar Nicolás II. A veces la terquedad, pues, gana en este caso. En el sentido de que estamos viendo un periodo, pues, de guerra, y Rusia sale de un periodo de guerra, pues. Sale de un periodo de revolución. Es en este espacio que Rusia va a sentir la segunda revolución rusa. Y aquí surge lo que tanto los medios de comunicación nos dicen sobre el comunismo, la ideología leninista, marxista, ¿no? Y escuchamos tanto, y lo único que hace es perturbar la mente de la juventud, en este caso de ustedes, pero sabiendo, vamos a estudiar un poquito de ello, claro, con pinzas, muchachos, ¿eh? Con pinzas. Hay información que tenemos que estudiar con pinzas, ¿no? Y vamos a estudiar acerca de ellos. ¿Por qué? Porque si viene la revolución de Lenin, pues, que va a ser un condicionante para el zar Nicolás II, que va a condicionar la historia de Rusia, donde va a surgir una nueva clase, la clase de proletariado. Y vamos a ir viendo cómo se presenta toda esta situación en Rusia, que condiciona la decisión del zar Nicolás II de decirme, yo me quedo en la guerra, porque yo quiero salir victorioso, porque yo quiero demostrar a Alemania. Y la salida va a ser un desequilibrante total. Para este tiempo, 1916, para pasar a 1917, un periodo muy interesante, vamos a mantener la cartera, un periodo muy interesante. Al pasar a 1917, Alemania empieza a sacar un montón de anuncios. Con eso nos vamos a quedar. Alemania saca un montón de anuncios que dice que todo barco considerado y que navegue por los territorios marítimos de los bandos en los cuales están enfrentados en tiempo de guerra, ¿no? Pues van a ser atacados. Mucho más si lleva las banderas de su bando. O sea que si el profesor Narro se iba con su crucero, esa es mi posición verdad, me iba con mi crucero, o me iba con mi yate, ¿no? Que tenía mi bandera, pues, soy aliado con Inglaterra, o estaba expuesto a qué. Si yo me iba a navegar por aguas, pues, que estaban a la margen de la guerra, ya venía por cerca del mar Mediterráneo, ya para ser más exacto. O pasaba por las costas de España, por ahí, o por las costas inglesas, sabiendo de que están en un tiempo de tensión, de guerra, ojo, teniendo en cuenta ahí. Miren, para este tiempo, Alemania ya había publicado en sus artículos, y lo hizo viral para todos, para sus otras potencias enemigas,
que ellos estaban en la completa entera decisión de atacar, sí, siempre y cuando sentían amenaza, mucho más si llevaba la bandera. ¿Por qué? Porque están en un tiempo de guerra. Y Alemania había amenazado. Para este tiempo ya se habían creado los buques, sí, perdón, los submarinos. Ya Alemania había fabricado los submarinos. Y estos submarinos viajaban, pues. Y si veían al profesor Narro con su banderita inglesa, lógico, pues le iban a atacar, porque están en tiempo de guerra, están en territorio de guerra. Este es un territorio de conflicto. Y le iban a atacar, hija. Así va a haber un ataque que va a realizar Alemania con justificación. Alemania dice, no, yo justifiqué, yo dije, voy a atacar si yo encuentro un buque, un barco, una nave, porque me siento amenazado. Puede ser un barco de guerra, un tanque de guerra, un yate de guerra, no sé, puede estar camuflado y yo voy a atacar. Estados Unidos e Inglaterra tenían una conexión única en este caso. Ojo, muy a pesar de haber pues uno condicionó al otro, pero ellos habían invertido mucho en unos barcos especiales, en unos cruceros espectaculares. El Titanic va a quedar pues para después, pero estamos hablando de los cruceros, en este caso, más importante, los primeros, ¿no? Y uno de ellos va a ser el Lusitania. Vamos a ver cómo se va a presentar toda esta trama, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, el cierre de 1917 hasta el cierre de 1918, y Dios mediante todas las organizaciones que van a surgir en base a esta Primera Guerra Mundial. Y el condicionante de tener y saber por qué Rusia se retira de la guerra, una revolución. El zar Nicolás II hizo caso omiso a lo que le habían dicho, que si seguía él ingresando a guerras, esto le iba a generar ciertas crisis. Y eso fue lo que pasó. Vamos a regresar, señores, queridos alumnos. Vamos a regresar y al regreso vamos a ir terminando de explicar todo lo concerniente a esta parte de la Primera Guerra Mundial y a las instituciones que hay. No sin antes felicitar a los estudiantes que tienen la cámara prendida. Ya se aguado, considerarlo ahí. Igual, chacalta. Bien, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos corroborado lo que No, hemos profesor. dejado. Gracias, Díaz. Hemos colaborado lo que hemos dejado en la tarea prácticamente de explicar cada una de estas cosas, ¿no? Y por qué, y explique por qué Alemania le declara la guerra a Francia y a Rusia, ¿no? Netamente por desplazar sus tropas, por verse amenazada. Entonces, al querer desplazar las tropas, ya. La parte de ilustrar, queridos estudiantes, no se olvide que encierra muchos aspectos. O bien dibujo, o bien pego, bueno, acá sí se cumple, ¿no? Por internet, ven, agarro, copio y pego, y se pega en este caso. O también lo puedo hacer a mano. Si lo hago a mano, recuerden ustedes, yo le puedo dar un valor más agregado a lo que se hace a mano que el dibujo en este caso. Lo voy a considerar. Pues lógico, es un tiempo, es un trabajo, una dedicación, y eso tiene recompensa, como se dice. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir acá. Listo, muchachos. Vamos a ver.